Parte 1. Un mensaje inesperado. Durante años pensé que mi relación con Alex era indestructible. Nos conocimos en el instituto, dos adolescentes llenos de sueños y de amor. Lo que comenzó como una simple aventura adolescente evolucionó rápidamente en una relación que creí que sería para toda la vida. Después de todo, compartíamos cada momento, cada pensamiento, y yo realmente sentía que él era mi alma gemela, mi compañero para toda la vida. Pero el amor tiene formas extrañas de manifestarse, a veces, puede cegarte ante las señales que están justo frente a ti. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron como sacados de un cuento de hadas. Alex siempre sabía cómo hacerme sentir especial, cómo encontrar esas pequeñas cosas que parecían demostrar que nuestra relación era única. A lo largo del tiempo, forjamos una vida que, al menos desde afuera, parecía perfecta. Teníamos amigos en común, íbamos a fiestas, celebrábamos juntos cada pequeña victoria, y dentro de esa burbuja, yo creía que lo conocía mejor que a nadie. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeños cambios, casi imperceptibles. Alex ya no era tan atento como antes. Las noches en las que hablábamos durante horas sobre cualquier tema se hicieron menos frecuentes. No es que hubiera peleas, ni discusiones, pero algo en él ya no era el mismo hombre del que me enamoré. Empecé a notar cómo sus respuestas se volvían más cortas, menos emocionales. En su mirada había algo que me resultaba extraño, como si hubiera dejado de verme de la misma forma. Durante meses traté de ignorarlo. Me convencía a mí misma de que todo era fruto del estrés por su trabajo, que simplemente estaba pasando por un mal momento. Sabía que en el trabajo las cosas no iban bien, y pensé que ese sería el motivo de su aparente indiferencia. Además, teníamos una rutina tan establecida que nunca me detuve a cuestionar si algo más podría estar sucediendo. Hasta que, un día, el destino decidió revelarme la verdad de la manera más inesperada. Recuerdo ese día con total claridad. Fue una mañana como cualquier otra. Alex se había levantado temprano para ir a trabajar, pero olvidó su teléfono sobre la mesa de la cocina antes de salir a ducharse. No era la primera vez que lo hacía, y normalmente no me hubiera importado, pero ese día fue diferente. Mientras yo preparaba el desayuno, una notificación apareció en la pantalla de su teléfono. Era de Cassie, una amiga cercana, alguien que había sido parte de nuestras vidas durante años. Al principio no pensé mucho en el mensaje, pero algo me hizo detenerme. Tal vez fue la manera en que su nombre apareció en la pantalla, como si estuviera destinado a que lo viera en ese momento. Decidí, casi de forma instintiva, echar un vistazo rápido. Quizás era una charla trivial, algo sin importancia. Sin embargo, lo que encontré fue suficiente para hacer que mi mundo se desplomara en cuestión de segundos. El mensaje era breve, pero lo suficientemente revelador: te extraño, no puedo esperar a verte otra vez. Esas pocas palabras fueron como un golpe directo al estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué alguien a quien consideraba una amiga enviaría un mensaje así a mi esposo? Intenté convencerme de que tal vez estaba interpretando mal las cosas, que había algún tipo de explicación inocente. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Mi corazón latía con fuerza mientras comenzaba a revisar la conversación completa. Lo que descubrí no solo confirmó mis peores sospechas, sino que me mostró que el engaño había estado ocurriendo durante mucho más tiempo de lo que jamás hubiera imaginado. Alex y Cassie no solo habían estado intercambiando mensajes inocentes, sino que llevaban meses viéndose a escondidas. Lo que una vez pensé que era una relación de amistad entre los tres, ahora lo veía con otros ojos. Todo había sido una mentira. Las palabras de los mensajes eran como puñaladas. Eran coqueteos, promesas, confesiones de amor que yo creía que estaban reservadas únicamente para mí. No podía creer lo que estaba leyendo. La confianza que había tenido en Alex se desvaneció en un instante, y sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo mis pies. Todo lo que había creído cierto durante años resultó ser una fachada, una ilusión creada para esconder su infidelidad. Lo peor de todo era que no solo me había traicionado a mí,
sino que también me había engañado junto a alguien que yo consideraba mi amiga. Sentí una rabia y un dolor indescriptibles, pero también una parálisis que me impedía moverme. La ducha seguía corriendo en el baño, y por unos minutos me quedé ahí, sentada, completamente inmóvil. Mi mente era un torbellino de pensamientos. No sabía si debía correr al baño y confrontarlo en ese momento o si debía esperar. Quería gritar, quería llorar, quería hacer todo a la vez, pero me contuve. Algo dentro de mí me dijo que debía esperar, que debía pensar antes de actuar. El sonido del agua cayendo sobre la ducha me resultaba ensordecedor, pero traté de usar ese ruido para calmarme y aclarar mis pensamientos. Decidí que confrontarlo ahí, en ese momento, no era la mejor opción. Tenía que ser más astuta. Si quería justicia por lo que habían hecho, necesitaba pruebas, algo más sólido que simples palabras en una pantalla. Guardé silencio. Cuando Alex salió del baño, me comporté de la manera más natural posible, aunque por dentro sentía que todo mi cuerpo temblaba de la rabia. Lo observé más detenidamente que nunca, tratando de encontrar rastros de culpa en sus ojos, algún indicio de que sabía que yo lo había descubierto. Pero no. Alex se comportaba como si todo estuviera bien, como si aún fuera el marido amoroso que había sido durante tanto tiempo. Y aquí es donde me gustaría preguntarles a ustedes, si estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Confrontarían a su pareja en ese momento o esperarían, como lo hice yo, para recopilar más pruebas? Me gustaría saber cómo reaccionarían en una situación así. ¿Cómo manejas una traición de esta magnitud, cuando viene no solo de tu pareja, sino también de alguien que considerabas una amiga cercana? Déjenme sus pensamientos en los comentarios. Decidí que era mejor esperar. Necesitaba saber toda la verdad antes de actuar, y para eso tendría que ser paciente. Mi relación con Alex ya no sería la misma desde ese momento, pero sabía que no podía dejarme llevar por la emoción del momento. En cambio, empecé a observar, a analizar cada uno de sus movimientos y palabras. Me volví más cautelosa, y lo que antes veía como gestos insignificantes, ahora los interpretaba como parte de una mentira más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Parte 2. La traición revelada. La mañana de la confrontación llegó como un torrente de emociones. Había pasado tanto tiempo desde que Alex, mi ex esposo, había comenzado a mostrar señales de que algo andaba mal, pero nunca imaginé que su traición estuviera tan cerca de casa. Casi, la amiga que había considerado una hermana, había sido la última persona en la que pensé que podría traicionar mi confianza. Recordaba claramente cómo nos conocimos. Fue en la universidad, en una clase de arte, donde ambas compartíamos el mismo amor por la creatividad. Desde ese momento, forjamos un vínculo que parecía inquebrantable, pasando horas hablando sobre nuestros sueños y esperanzas, y creando recuerdos en cafés y galerías. Casi siempre había sido la más extrovertida de las dos, llena de vida y energía, mientras que yo era más reservada, lo que hacía que me sintiera segura a su lado. Durante años, disfrutamos de una amistad que parecía un refugio seguro, y casi siempre me apoyó en mis decisiones, o al menos eso creía. Sin embargo, tras la revelación de su traición, me di cuenta de que la amistad que había valorado tanto estaba llena de mentiras. Cuando descubrí los mensajes entre Alex y Cassie, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. La traición no solo era un golpe hacia mí, sino que también cuestionaba cada momento compartido, cada confidencia, cada risa que creí genuina. Así que decidí que era hora de que la verdad saliera a la luz. Sin más dilaciones, convoqué a mis padres, a mis suegros y a los padres de Cassie a una reunión. No le dije a nadie más, solo compartí la verdad de lo que había estado sucediendo en mi propia casa. Las palabras parecían escapar de mi boca mientras les contaba la historia de dolor y traición que había estado experimentando. La incredulidad se reflejaba en sus rostros al principio, nadie quería creer que alguien tan cercano podría ser capaz de tal deslealtad. Pero a medida que les mostré las pruebas, su furia se hizo evidente. Estaban furiosos, deseaban confrontar a Alex y a Cassie de inmediato, pero les pedí que se contuvieran.
Quería que ellos pensaran que habían ganado, que esta situación era un triunfo para ellos. Les rogué que esperaran, que dejaran que Alex hiciera su movimiento primero. La dulce venganza que anhelaba requería paciencia y estrategia. Debía asegurarme de que Alex y Cassie pagaran por el dolor que me habían causado. La idea de que Alex eventualmente revelaría sus verdaderas intenciones me daba esperanza. Quería que se sintieran en control, mientras yo tramaba mi propia respuesta. Pasaron solo unos días antes de que Cassie llegara a mi casa con un montón de sus pertenencias. La vi entrar con una calma inquietante, preguntándome qué estaba pasando. Con una sonrisa arrogante, me dijo que estaba mudándose. Me reí para mis adentros, sabía que era solo un juego. Le dije que se detuviera, que la casa seguía siendo mía. La confusión se dibujó en su rostro, y me deleité en su desconcierto. En ese momento, el aire se volvió tenso. Cuando Alex llegó de hacer algunas compras, su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión al encontrar a Cassie allí. Era obvio que esto no formaba parte de su plan, al menos no en ese momento. Entonces, Alex me dijo que me estaba echando, que Cassie se estaba mudando. Adoptó un tono de tristeza fingida, como si realmente le importara. Fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de destapar la verdad. Llamé a todos, mis padres, mis suegros y los padres de Cassie. Sus caras se iluminaban con una mezcla de sorpresa y furia a medida que la revelación se desvelaba ante ellos. Mi suegro no tardó en darle una bofetada a Alex, expresando su decepción por el hijo que había criado. La madre de Cassie, por su parte, no se quedó atrás, reclamándole cómo podía traicionar a alguien que había considerado como una hermana. Fue en ese instante, cuando las emociones estaban al límite, que solté la bomba. Me reí y le dije a Cassie que nunca había dejado de ser la propietaria de la casa. La palidez se apoderó de su rostro mientras se daba cuenta de que había sido engañada. Empezó a rogarme perdón, pero en lugar de compadecerla, le di una bofetada y la eché. La sensación de poder y justicia era embriagadora. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Todo lo que había creído en su momento estaba en ruinas, y, aunque la venganza se sentía bien, todavía había un vacío en mi interior. Así que, ahora que todo había salido a la luz, me quedo con una pregunta: ¿qué harías tú si estuvieras en mi situación? ¿Elegirías la venganza, o buscarías una salida más pacífica? Comenta abajo lo que piensas y no olvides suscribirte para seguir la historia. Parte 3. La culminación de la venganza. La verdad es que la espera se sintió interminable. Cada día que pasaba sin una confrontación directa con Alex y Cassie aumentaba mi ansiedad, pero también mi determinación. Quería que todo estuviera perfectamente orquestado, que cada movimiento que hicieran tuviera consecuencias devastadoras para ellos. Así que, antes de actuar, decidí asegurarme de que cada detalle estuviera listo. La estrategia era fundamental, y había aprendido de las traiciones que había sufrido, no podía dejar nada al azar. Una mañana, después de varios días de incertidumbre, recibí una notificación que cambiaría el rumbo de todo. Alex, en su habitual tono arrogante, me dijo que tenía una sorpresa. En ese momento, la primera sensación que me invadió fue la confusión. No tenía idea de qué podía ser, pero su tono me hizo pensar que nada bueno podría venir de eso. Sin embargo, estaba decidida a no dejarme intimidar. Solo unos días después, Cassie llegó a mi puerta con una maleta llena de cosas. No podía evitar sentir una mezcla de incredulidad y asco. Era como si hubiera estado esperando ese momento, lista para invadir mi espacio. ¿Qué está pasando?, le pregunté con una voz que pretendía ser calmada, aunque por dentro sentía una tormenta. Ella, con su risa burlona, me respondió que se estaba mudando a mi casa, como si nada. Quise reírme en su cara, pero sabía que mantener la compostura era esencial. Era obvio que ella pensaba que había ganado. Intenté actuar confundida, dejando que sus palabras me llegaran como un eco distante. Ella disfrutaba de cada momento,
y eso me encendía aún más. Cuando Alex llegó de hacer algunas compras, la expresión de sorpresa en su rostro al ver a Cassie allí fue inconfundible. No había duda de que esto no era parte de su plan. Se sintió atrapado, y, aunque eso me llenó de satisfacción, también sabía que debía esperar. La revelación tenía que ser dramática, un espectáculo en el que ambos fueran los protagonistas de su propia caída. Así que, decidí que era el momento perfecto para abrir la caja de Pandora. Con un tono burlón, Alex me dijo que me estaba echando, que casi se estaba mudando. Su actitud era la de un hombre triste y desolado, tratando de hacerme sentir culpable. Me reí, pero no de forma amigable, era una risa que escondía mi desprecio. «Deja de actuar», le respondí, sintiendo como la furia comenzaba a brotar de mí. En un giro inesperado, llamé a mis padres, a mis suegros y a los padres de Cassie. En cuestión de minutos, todos llegaron a la casa, listos para enfrentar lo que estaban a punto de descubrir. La sala se convirtió en un escenario de revelaciones. La expresión en el rostro de Alex cambió de sorpresa a horror a medida que todos entraban. Estaba claro que no esperaban esta escena. Mis suegros estaban furiosos, y la madre de Cassie, al ver la escena, no tardó en recriminarle. Le preguntó cómo podía traicionar a alguien que siempre había considerado como una hermana. En ese momento, las palabras parecían caer como piedras en un estanque, provocando ondas de shock y desdén. Fue entonces cuando decidí que era el momento de liberar la verdad, de romper las cadenas de la traición que había mantenido ocultas. «La casa sigue siendo mía», les dije a ambos, disfrutando cada palabra. La palidez se apoderó del rostro de Cassie, dándose cuenta de que había sido una marioneta en esta trama. Su rostro se transformó en una máscara de pánico. Comenzó a suplicar perdón, pero me negué a mostrarle compasión. Fue una situación que había estado esperando durante tanto tiempo, y cada segundo era un recordatorio del dolor que me había causado. No podía dejar que se fuera sin enfrentar las consecuencias. Una bofetada fue mi respuesta. La eché de mi casa, mientras veía cómo su mundo se desmoronaba ante sus propios ojos. La sensación de liberación fue intensa, una mezcla de venganza y poder. Pero el juego aún no había terminado. Alex, por su parte, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Su arrogancia era palpable, y aunque trataba de actuar como si no le importara, sabía que la verdad le dolía. La vida siguió, pero la de ellos estaba a punto de desmoronarse. Alex fue expulsado de la casa de sus padres, donde se había refugiado temporalmente. La noticia de su traición se esparció como pólvora, y sus padres decidieron desheredarlo. Primero lo acogieron por ser su hijo, pero al ver que seguía con Cassie, tomaron medidas drásticas. En cuanto a mí, el proceso de divorcio fue más sencillo de lo que imaginé. Vivía en un estado donde las infidelidades tenían consecuencias y, como resultado, Alex no recibió nada de nuestro matrimonio. La sensación de justicia era abrumadora, me sentía como si estuviera en la cima de una montaña observando cómo el resto caía en un abismo. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. Cassie, por su parte, también enfrentó la furia de su familia. Cuando su tío, quien era su jefe, descubrió lo que había hecho, no dudó en despedirla de inmediato. Sus padres, al enterarse de su traición, decidieron desheredarla también. Ella, al igual que Alex, intentaba mendigar ayuda, pero su orgullo se lo impedía. Le dijeron que solo la perdonarían si yo lo hacía, y aunque no vino a pedirme perdón, el simple hecho de saber que su vida se desmoronaba era suficiente para sentirme satisfecha. Con el paso de los meses, los ecos de su miseria resonaban en mi mente. No podía evitar pensar en cómo se habían atrevido a conspirar a mis espaldas, y ahora estaban pagando el precio. Sus intentos por acercarse a mí, por reparar lo irremediable, eran cada vez más patéticos. Entonces, un día, recibí un comentario que realmente me hizo cuestionar lo que había hecho. Alguien dijo que había exagerado, que no debía haber reaccionado así. ¿Debería haber sido una mejor persona y dejar que fueran felices? ¿Qué piensan ustedes?
¿Tendría que haber sido más indulgente? Y aquí es donde las cosas se complicaron aún más. En un giro inesperado de eventos, me enteré de que Cassie había intentado contactarse con Mali, mi nueva amiga. Se encontró con ella en un centro comercial, y aunque Mali sabía lo que había pasado, no podía evitar sentir que había algo más en juego. Cassie, en un intento desesperado por recuperar algo de su vida, se acercó a ella como si fueran viejas amigas. Pero Mali, con la sabiduría y lealtad que siempre mostró, no se dejó engañar. Así que, ahora me dirijo a ustedes. ¿Qué harían en mi lugar? ¿Permitirían que alguien que los traicionó regresara a sus vidas? ¿O se aferrarían a la lección aprendida? Compartan sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse para seguir explorando esta montaña rusa de emociones.